Hola amigos del ADN de la Historia, ¿cómo están ustedes? Nosotros encantados aquí en la Casa del Risco, en el corazón de San Ángel, Centro Cultural Isidro Fabela. Estamos sentados en su mesa. Aquí estuvo Isidro Fabela hablando de cosas importantísimas. Ojalá seamos imbuidos por ese espíritu. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo, un servidor, y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso: bibliotecas. Las bibliotecas de este espectacular país que es México. Por supuesto, pero además, antes, Benito, si me lo permites, estamos justamente en casa de un gran coleccionista y un gran amigo de los libros, porque Isidro Fabela fue un gran coleccionista de libros, además de escribirlos, además de beberlos, además de ser un grandísimo intelectual. Pero cuando estamos aquí en este comedor, no dejo de pensar también en su actividad como mecenas. Él era un hombre cultísimo que además con su labor diplomática le gustaba hacer sus tertulias, y eran muy conocidas en la sociedad sanangelina las tertulias de Isidro Fabela, con estos muebles, con este comedor, y entender también su labor de mecenas. Yo no sabía, y ahora lo recupero, que fue mecenas de artistas como el Chango Carvajal. No, e incluso García Cabral. García Cabral. García Cabral. Incluso uno de mis favoritos, Roberto Montenegro. Wow. Que es una faceta desconocida de nuestro ilustre personaje Isidro Fabela, aquí en la Casa del Río. Bibliotecas. Del Risco. Bueno, aquí estamos. Libros y bibliotecas. Va. Yo empezaría por el comercio de libros de la Nueva España. ¿Cómo empiezan a llegar los libros desde la Nueva España en cajones para altas potestades, para virreyes, ¿no? ¿Y qué libros venían dentro de estos baúles? Hay un libro espectacular sobre ello que se llama El comercio de libros en la Nueva España, que no se lo pueden perder, de verdad es una joya, que da cuenta puntual de qué venía en esos cajones. Y venía, obviamente, tratados, Biblias, etc. Y de repente, por ahí, colado, alguna novela de caballería. El primer Quijote que llegó hasta nuestro país vino a engrosar las filas de algunos de los primeros virreyes que hubo en la Nueva España. Y esos libros se convirtieron en parte de nuestro pasado importantísimo y de nuestro presente, porque siguen por ahí, están guardados en alguna de las grandes bibliotecas de este país. No, bueno, y lo interesante de todo es que junto a cómo se va desarrollando la Nueva España, no solamente la llegada de libros, sino también los acervos que llegan para los colegios. Por ejemplo, uno de los principales era el de la Magna Biblioteca, o la Biblioteca Imperial del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que claro, iba a tener una cantidad de volúmenes casi incalculable. O la del Colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas, hacia 1570, década de 1570, que es cuando llegan. Pero también el hecho de que ya llegara tan temprano la imprenta a México en la primera mitad del siglo XVI, unos años después de la conquista, también favoreció que se empezaran a imprimir libros aquí. Obvio, nada tiene que ver con lo que fue el siglo XIX o incluso el siglo XVIII, porque realmente el libro era prácticamente un objeto de lujo. Un objeto de lujo, y que además a principio del virreinato se queda justamente con esos que hicieron el cambio, que fue la evangelización. Entonces, imaginémonos a los frailes mendicantes, a los franciscanos, a los agustinos, tempranamente, que enseñaban el evangelio, y entonces una gran herramienta eran esos libros que ellos traían, pero que también encargaban. Y no nada más encargaban libros de religión, sino encargaban libros de arquitectura, tratados completos de arquitectura y de estilos que quizá en lo que llegaban, en lo que llegaban a América era un estilo que ya estaba superado en Europa. Pero así empezamos a ver también esa mano del indígena, ese arte tequitqui del que hablaba Reyes Valero. ¿Por qué? Porque le dan tú cópiame esto, tú cópiame esta vida de los santos, o cópiame esta virgen, o cópiame esto, y en los muros te empiezas a dar cuenta de esa evangelización y de ese uso de los libros o de los tratados con esos tempranos estilos arquitectónicos que utilizaron. Junto con los libros aparecieron las bibliotecas y también apareció la censura. Va una anécdota. En casa de mis padres, en la entrada, había un bando solemne enmarcado que mi padre lo tenía ahí con toda mala fe, que recuerdo el título
como si fuera, o cierro los ojos y lo veo. Los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad. 1567, y era la lista de los libros prohibidos. Y yo de vez en cuando veía la lista de los libros prohibidos y siempre había uno que llamaba enormemente mi atención, llamado Defensa del Pedo. Porque haber prohibido la defensa del pedo, intenté buscarlo, lo busqué en el archivo de Indias, no existía, lo busqué en la biblioteca palafoxiana y no existía, hasta que por fin una amiga, muy buena amiga investigadora de libros, lo encontró y me mandó una copia. Y es un librito de 18 páginas defendiendo las flatulencias frente a las comidas. Pero que los inquisidores hayan prohibido un libro sobre las flatulencias. Creo que es lo único que podría yo estar de acuerdo con la Inquisición. Sí, pero es un acto de locura, pues, ¿no? Es un acto de... Muy escatológico para mí. De locura. ¡Qué maravilla! Qué gran anécdota. Préstenme eso para hacerles un... Ok. ¿Se han robado alguna vez un libro? Yo debía decir no, pero sí. Ok, ¿cuál fue? ¿El de la Ibero? No, eso sí estaría muy vigente. No, trabajaba yo en la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural en el Palacio del Marqués del Apartado y estaba la segunda parte del Códice Borgia, editado maravillosamente por el Fondo de Cultura Económica en la biblioteca del doctor Efraín Castro Morales y lo tomé prestado. Lamentablemente nunca recordé que lo había tomado prestado, que lo trabajé, que estuve con él y sigue estando en mi biblioteca y la verdad es que nunca lo devolví, debo confesar. Por cierto, tienen mi Reina Roja. Tengo tu Reina Roja. Firmado por la autora Adriana Maldini. Por supuesto. Lo hago aquí público para que luego no... Ay, es que no, yo sí te lo devolví. Es otro, porque además lleva como un año con él. Sigo trabajando. Los libros no se prestan, dicen por ahí. No, o sí tienes que saber a quién prestar. Yo siempre los presto, siempre. Por supuesto que se los devuelvo. Siempre, porque si no se convierten en testimonios inútiles de tu riqueza. Un día mi sobrino de 7 años me dijo, ¿y has leído todos esos libros? Y le tuve que decir la verdad. La verdad es, no todos los libros se leen. Y esto que suena a una locura, lo que acabo de decir, es que hay libros de consulta. Claro. Que lees 3 o 4 cositas y lo mantienes el libro, no los lees completos. No, el placer de comprar libros y decir, algún día lo voy a leer, ojalá lo puedas leer. ¿Tú no leer. contestaste si te robaste un libro alguna vez? Yo sí, muchos de la biblioteca de mi abuelo. Cada vez que iba allá, o sea, sin decirle... Porque además tenían una muy buena biblioteca de Historia de México. Qué bien. Entonces, pues, así, además, típico que ya ves que mi papá se daba muy bien cuenta en la casa cuando alguien sacaba un libro porque se quedaba el hueco. Yo lo que hacía en la casa de mi abuelo materno, Alfredo Robles, se quedaba el hueco y entonces se reacomodaba y me sacaba 3 o 4. Con eso empecé a hacer mi biblioteca sobre la Revolución Mexicana. Muy bien. Oye, y ojalá fuéramos una sociedad que leyera más, que buscáramos más el ser amigo de los libros, ¿no? Porque hay un nuevo libro, casi un fenómeno internacional, que es El infinito en un junco, que es la historia de los libros de Irene Vallejo, y es un invento imperfectible. O sea, ya es el libro es maravilloso, puede haber otras versiones, la digital, pero realmente, y decía Carl Sagan, a ver ustedes qué opinan de ello, que era tan perfecto el invento del libro que tú podías estar leyendo lo que materialmente ya no existe, porque ese humano no existe más, pero estás leyendo a Virgilio, pero te estás leyendo... yo qué sé, la Odisea, o te estás leyendo en el siglo XVI el Tratado de Cortés, en fin, pero ya no existe su materia, pero su esencia, su pensamiento está aquí contigo. Humberto Eco lo decía de otra manera muy bonita, comparaba los libros con cucharas. Decía, una cuchara puede ser de plata, de bronce, de plástico, de bambú, tener un LED que diga bienvenido a tu sopa de verdura, pero en su esencia sigue siendo una cuchara y servirá para lo que fue creada. Los libros pueden ser digitales, leídos en voz alta, en braille, convertidos en obra de teatro, en cine, pero en su esencia seguirá existiendo. Las cosas perfectas son para siempre. Préstenme las cartas. Sí, digo, tira. Ay, Benito, que si te robaste un libro, tú. ¿Qué no has dicho? Yo nunca me he robado un libro, porque no creo en el robo, creo en la expropiación. Lo voy a usar. Genial. O sea, he expropiado algunos libros, pero
pero amablemente. Ok. Venga. Ok. ¿Esta carta qué significa? No sé, vamos a Ok. ver. Es un joto, así se llama en las... Sí. No, Joker, Joker es es el... el comodín, El ¿verdad? que vale así Exacto. como de- Sí, es el Alfil, joto. no, alfil sería en el... No, en no, el sí, ajedrez. es un joto. Pues es Es un un joto joto de diamante, de corazones rojos. de diamantes. Es un joto, pero bueno, no sé, me remonto a los juglares, puede ser. Sí, está bonito. Y puedo hablar algo así, que no necesariamente es un libro, pero los juglares eran los predecesores de los libros, porque también la tradición oral es súper importante y en México estamos todavía más vinculados a ello, por la tradición oral de nuestros pueblos prehispánicos. Y antes de los juglares existían los rápsodas. Los rápsodas eran estos hombres o mujeres, muy pocas mujeres, pero que repetían todos los cantos de la Ilíada y iban haciendo sus propias versiones. La Ilíada que hoy conocemos es una mezcla de una mezcla de una mezcla de una mezcla de una mezcla que llegó hasta nuestros días ya convertida en un texto. ¿Una carta? Y convertida en cultura. Tres de diamantes. 3 libros que hayan cambiado tu vida. El primero fue el de mi bisabuelo, 50 años después de la Revolución en Casa, que es la historia de mi bisabuelo cuando se levanta en armas, contada por su hijo, que se queda huérfano a los 9 años. Entonces, esa me llevó al terreno de la historia de lleno. Luego, la segunda, la que, la manera de narrar La sombra del caudillo. La sombra del caudillo la leí como a los 13 años y no daba crédito a lo que estaba leyendo. ¡Qué joya! Martín Luis Guzmán. Sí, Martínez Guzmán. Y de las últimas que dije, no puede ser la manera tan increíble de narrar, y te estoy hablando de hace algunos años para acá, es que hay 1000, ¿no? O sea, Sí. hay 1000. Pero esa sí que dije, qué manera de atar los personajes, construir todo. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Venga, muy bien. Buenísimo, Maravilla. buenísimo. Yo saco y me pregunto Ok. a mí mismo. No, pero digan cada quien Ah, tres tú de una tres. vez, aprovechando el viaje. Híjole, tres libros que cambiaron mi vida de muchas maneras. Uno de ellos fue 100 años de soledad, el cual sigo leyendo cada 3 o 4 años y sigo encontrando cosas nuevas y maravillosas y esperpénticas y espectaculares y sigo creyendo en lo real maravilloso que existe en el mundo. Otro de ellos fue Rayuela. Yo siempre digo a todo el mundo que empieces a leer por donde quieras, que todos los caminos conducen a Julio Cortázar. Y el tercero es un libro curioso llamado Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, una de estas grandes novelas sobre dictaduras y dictadores que dio pie a que yo escribiera una novela sobre dictadoras, curiosamente. Ese fue vital. ¿Tú? Ya lo he comentado muchas veces, mi primer libro consciente que me cambiaba algo en la entraña es Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, porque me vincula a la historia de México, pero también esa parte morbosa de enamorarte del cacique que no deberías, del tremendo personaje. También he leído Rayuela muchísimas veces y no muchísimas. He intentado, como tú dices, lo he consultado muchas veces, la leí una vez en prepa completa y no es lo que soy ahora. Entonces, Julio Cortázar lo que hace conmigo es que me demuestro que soy otra persona a través de los años. Y en últimas fechas, El laberinto, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, me gusta muchísimo. La historia de los libros antiguos. La historia de los libros antiguos. Y a ver, vamos, sí, ya que estamos jugando, que no, es que ya... Momento, tiempo, antes de seguir jugando con los libros y las bibliotecas, vamos a una pausa. Saquen sus libros, escríbanos a ver cuáles son los libros que han cambiado su vida y digan como Peña Nieto la Biblia. Otro, rapidísimo. Cumbres borrascosas. Okay. Y ahorita les cuento por qué. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh?
¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. Queridos amigos, seguimos aquí en la Casa del Risco, en el comedor de Isidro Fabela y esas tertulias seguramente literarias, hablando de las bibliotecas más lindas de México. Yo lo imagino más político. Sí, más político que yo lo imagino muy intelectual. Bueno, intelectual sí, pero él era muy político y además se había rodeado con todo un grupo de personas más de la política, aunque desde luego, pues sí, se convirtió en uno de los intelectuales importantes del siglo, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ahí les va. Díganme. ¡No! Nos iba a contar algo sobre Cumbres Borrascosas. Ah, sí. Cumbres Borrascosas. Emily Bronte. Emily Bronte me da miedo. Realmente es un libro... ¿Heathcliff te da miedo o no, la novela? No, me da miedo el momento en el que llega el viajero a ese lugar cargado de historia, de amor, de tragedia, de frustración, de machismo, de romance, de todo, y va a cerrar la ventana y entonces una mano helada le corta la circulación y le paraliza el corazón. Y es la mano de Katie. Eso hacen los libros en las personas. Sí. O sea, generan sensaciones, sentimientos. Sí. Sí. Bibliotecas o librerías que recuerdes con especial asombro o cariño. Bueno, desde luego, una de las que me gustaban más ya como comprador de libros y por lo que se gestaba dentro de la librería Madero de don Enrique Fuentes. Esa era maravillosa, él era un extraordinario librero. Ir a esa librería que estaba originalmente en la calle de Madero, luego cambiaron, pues tenía que ver mucho con como aquellas tertulias del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, donde el librero era alguien, no que pues, iba a la computadora y veía, no, te decía, mira, y aquí hay esto, y está esto otro, y te contaba anécdotas, o sea, verdaderamente, para mí, y yo lo conocí como a los 18 años aproximadamente, y un poquito más, quizá 19, empezando a trabajar en Clio, y ya desde ahí fue como, era ir a un paraíso. Me encanta, y me encanta que lo recuerdes, Alejandro, porque así como tenemos doctores, todos debemos tener un librero. Y ese oficio que tenía Enrique, yo también lo conocí, siempre entrañable, siempre quería platicarte del libro. Tenías una investigación y le decías, oye, estoy escribiendo de tal, y te encontraba lo que necesitabas. La hereda a Efraín y a Efraín Sandoval y a otras personas que trabajaron con él y siguen con el oficio. Tengo el dato de Efraín, se llama Antigua Librería Mexicana, y te consigue todavía los libros. Entonces no está muerto el espíritu de Enrique Fuentes ni estará jamás. Y la vieja librería Robledo, que también estaba en el centro y era importantísima. Yo tengo en la cabeza dos. Yo siempre he pensado en mis sueños más guajiros que lo que me encantaría es estar encerrado en una librería, ¿no? Y si tuviera que estar encerrado en una librería,
Véanlo en internet, por favor. Se llama Librería Grand Splendid en Buenos Aires. Está hecha dentro de un teatro. Ah, es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Los palcos tienen secciones temáticas, sigue teniendo el foro. Y luego pensé, sería doblemente maravilloso si la librería Grand Splendid tuviera una salchichonería junto para quedarme encerrado. Benito, no solo por eso ya día, suena. Sino varios días. Demasiados paraísos. Mi librería favorita es Gandhi. Yo soy generación Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo. Yo también. La antigua, donde todavía podías ver a Mauricio Achar jugar ajedrez. ¿No? Y póker, yo jugaba póker con él. Oye, el olor de la librería Gandhi lo puedes comprar. Se llama 1971 y cuando estoy escribiendo lo esparzo por todo mi estudio. Qué bonito Me encanta eso que acabas de decir. Sí. ¿Tienen alguna primera edición de un libro? Toma. Aparte de los tuyos, de los suyos. Yo tengo una primera edición de la Sucesión Presidencial en 1910. Ok. Y una primera edición del Manual Espírita de Madero de 1911. ¡Ay, ese quiero verlo! ¡Qué belleza! Yo acabo de comprar uno en un viaje que acabo de hacer. Es la primera edición de un oso llamado Paddington. Ah, mira. Lo compré en Londres y es mi primera edición. Yo tengo una primera edición de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, firmada por José Emilio Pacheco. No. Esa la heredaré a alguna biblioteca pública en algún momento de... Benito, es que aquí, en este lugar, hay una colección de libros de Isidro con dedicatoria. Por supuesto. ¡Qué maravilla! Yo tengo un montón. No vayas tan lejos, Mercado Libre, y le sacas una lana. Sí, no, pero no quiero hacer eso, no quiero sacarle una lana, quiero... Porque es un recuerdo. Porque te la va a comprar alguien que está deseoso de tener esa primera edición. Porque dijeras, bueno, es una edición que ya no se consigue, ¿no? Que fue 3 ediciones y ya nunca más. Sí. Estoy de acuerdo, pero hay tantas ediciones que la pueden estar en todas las bibliotecas. Pero imagínate que la pones en el Mercado Libre y te ofrecen una lana. Y entonces tú haces muy feliz al que está dispuesto a pagar por ese libro y pues una lanita. No, bueno. No, yo digo que no. Yo digo que no tampoco. ¿Qué más? Sigamos. Bibliotecas. La Palafoxiana. Esa es a la que yo quería llegar. Entras a la biblioteca Palafoxiana y si tienes amigos te dejan entrar a las ediciones Príncipe o los Incunables y te quedas helado de las cosas que hay ahí, de cómo el libro trasciende el tiempo, el espacio, las fronteras, incluso el idioma, y se convierte en un vehículo de transmisión de conocimiento a lo largo del tiempo. Qué bonito esto que acabo de decir. Hermoso, Benito. Pues sí, eres poeta, ¿cómo no va a estar divino? Y hablando de bibliotecas. Sí, la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, y se puede visitar para consultarla, para hacer trabajos. Llevé a mis hijos cuando eran pequeñitos y realmente sintieron que fue un túnel del tiempo. Sí, sí es. El olor que tiene, lo que puedes visitar. Son difíciles también de manipular, y aunque no es mexicana, sí quiero platicarles de una experiencia que acabo de tener ahora en Irlanda, que visité la Universidad de Trinity, y está esta biblioteca famosísima de la Universidad de Dublín. El gran salón, The Long Room, es una de las bibliotecas más bonitas, pero tenía un grave problema con el polvo y con la humedad. Y entonces se les ocurrió, después de siglos, hacer un gran proyecto de restauración. Y entro a ver, y la mitad de la biblioteca no estaba en su lugar después de siglos. Entonces, de verdad, con una angustia enorme. ¿Pero por qué es tan importante? Porque tiene, primero está el Book of Kells, es uno de los libros del medioevo que tiene ilustraciones y texto maravilloso, incunable evidentemente. Lo que tiene es la historia de las Islas Británicas, que además es escocés el libro de Kells, pero lo tienen en Irlanda. Y es uno de los lugares para dejarlo para la posteridad, por eso es tan importante. Pero además, como es una universidad que sigue viva, es una biblioteca que se sigue consultando con libros de hace siglos. Entonces, el maltrato y el ¿cómo se llama? El mantenimiento es muy importante. Además de que ya no caben, porque por ley, todo aquel libro de Reino Unido o de Irlanda, la primera edición, va para la biblioteca. Ahí está el Ulises de Joyce, la primera edición. Ahí está, claro, sí, la vi. Recomiendo un libro, si se puede, Mientras mudo mi biblioteca, de Alberto Mangel, este gran genio argentino que de repente los libros
fueron más grandes que su casa. Entonces se compró una abadía en Francia en donde puso su biblioteca. Magnífico personaje. Alberto Manguel es uno de esos grandes bibliófilos enamorados de los libros. No saben qué belleza del libro. Jorge Luis Borges decía que el paraíso debía ser una biblioteca y yo coincido. Con salchichonería. Y yo digo, con salchichonería. Yo con cafecito. Fíjate que a mí me parece notable porque además, cuando tú tienes bibliotecas de personajes que a lo largo de su vida la fueron armando, pues puedes rastrear la biografía a través de sus títulos. De lo que leyó, claro. Por ejemplo, Condumex, bueno, no es Condumex, es el Centro de Estudios de Historia de México de Grupo Carso, así se llama hoy, tiene toda la biblioteca espiritista de Madero. ¡Wow! ¿En serio? Entonces... Allan Kardec. Sí, Allan Kardec, pero españoles y franceses e ingleses y de todo, más lo mexicano. Y es increíble porque además también se puede consultar, la puedes ver y todos traen el sello. Y luego puedes, por ejemplo, cotejar, porque él generalmente en su epistolario publicado por la Secretaría de Hacienda, ahí cuenta a la librería espírita de París, ¿no? Y pide tales títulos y entonces luego ves que sí se los entregaron porque están en la biblioteca. Es una maravilla. Tú ibas a hablar de la ciudad de los libros. Iba a hablar de la ciudad de los libros, pero también quiero decir otra cosa de una biblioteca que tuve oportunidad de conocer trabajando la cerveza y el vino en México, que es una biblioteca gastronómica. Hace rato también quería hablar de la biblioteca que se pierde para nosotros los mexicanos, los 5,000 volúmenes que tenía Sor Juana en su celda y que al final de su vida tiene que deshacerse de ellos porque, bueno, los embates de la Iglesia Católica hacen que se desdiga, 5 años después muere, pero se perdió para nosotros esa maravillosa colección. Sus recetas no se pierden porque quedaron entre sus compañeras monjas y las puedes incluso probar en el Céfiro, ¿no? Que sí. Está el restaurante en el centro. Pero hablando de bibliotecas gastronómicas, hay una maravillosa que se consulta a un costado del Sagrario Metropolitano. Ya. No puedes entrar a la biblioteca más que con un lápiz o nada más, ellos te lo proporcionan, porque durante muchos años la gente arrancaba la receta y se fue mermando el acervo. Es una biblioteca única en su género y, bueno, es una riqueza a nosotros que nos gusta hablar de cocina. Y hablando de la ciudad de los libros, Benito, tienen que ir. ¿Quiénes son los dueños de esas bibliotecas? Bueno, están ahí las bibliotecas de Ali Chumacero. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Hay 5 o 6 bibliotecas importantísimas. Está en la Ciudadela, además el edificio es bellísimo. Pero también otra biblioteca que tienen que conocer, que es una biblioteca moderna, pero que es maravillosa, es la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Buenavista. Es bien bonita la biblioteca. Y la Francisco Javier Clavijero de la Ibero sigue siendo una de las bibliotecas más increíbles para investigar. Así que, bueno. Tenemos un país de libros, de librerías y de bibliotecas. Acérquense a los libros. Los libros son ese vehículo de transmisión de conocimiento, de pasión, de emoción, de alegría, de sueños y de pesadillas. Así que ya lo saben, los libros tienen la última palabra. Así es. Bibliotecas en el ADN de la historia. Acompáñenos.